Antes de comenzar, quisiera aclarar que no soy el autor original del iceberg, el autor original es el usuario Jimboset, todos los créditos para él. Te invito a ver los niveles anteriores de este iceberg en los canales de mis compañeros, juntos todos los niveles suman 700 temas interesantes, no te arrepentirás. El 3 de enero de 2007, en Australia, durante la transmisión de un episodio de la serie de televisión Mayday, en la cadena Seven Work, inesperadamente comenzó a reproducirse una señal de audio extraña. Según testimonios, la misma frase se reprodujo en bucle por 20 minutos. Este fragmento de audio era de un video que las noticias del día anterior habían mostrado acerca de un camión de civiles siendo emboscados en la guerra de Irak. Los vídeos de donde proviene este audio actualmente se encuentran en YouTube. Al final la cadena solo dijo que había sido un fallo y no dio más explicaciones. Jesus Christ, help us, oh Lord. En 1566, se produjo una serie de avistamientos masivos de fenómenos celestes sobre Basilea, Suiza. El folleto de Basilea de 1566, describe amaneceres y atardeceres inusuales. Se decía que los fenómenos celestes, luchaban, juntos en forma de numerosas bolas rojas y negras en el cielo antes de la salida del sol. El folleto escrito por el historiador Samuel Coccius, lo describió como un evento religioso. Citando sus manuscritos, una parte dice: primero, el sol perdió todo su resplandor y brillo, y no era más grande que la luna llena, y finalmente pareció llorar lágrimas de sangre, y el aire detrás de él se oscureció. Y fue visto por toda la gente de la ciudad y del campo. Este punto bien puede presentarnos dos posibilidades: la primera, ser un caso más de efecto Mandela, o, la segunda, ser uno de los casos de conspiración más escondidos de la web. Básicamente, una persona escribe que recuerda que en 2006 hubo un tiroteo en una escuela en la cual se jugaba un partido de voleibol. Lo curioso del caso es que el autor menciona que el caso no tuvo repercusión alguna y que incluso los familiares de las víctimas olvidaron todo rápidamente. El autor piensa que el gobierno pudo haber estado encubriendo este caso y de paso amenazar a los familiares para que no dijeran nada. Total, el caso sigue envuelto en misterio ya que todo el material referente a este suceso ha sido eliminado y censurado de internet. Basir Kouchadji es el nombre de la persona que más llamadas de amenaza ha recibido en la historia. Desde 1982 hasta 1993, esta persona fue recibiendo constantes llamadas amenazándolo a él. Todo comenzó después que fuera liberado de un secuestro en Beirut y se mudara a los Estados Unidos. En promedio, Basir recibía 20 llamadas por día. Cuando se notificó a la policía, estos monitorearon la señal de dónde venían estas amenazas. Se llegó a la conclusión de que las llamadas provenían de diferentes puntos de cabinas telefónicas públicas en el país. Incluso se recibían dos llamadas al mismo tiempo. Al final se concluyó que era un niño el cual había hecho las llamadas, pero nunca pudieron encontrarlo o identificarlo. Dobland, según muchos dicen, fue un pueblo ubicado en Wisconsin, Estados Unidos, que en la década de los 90 habría desaparecido de la nada. Muchas personas recuerdan haber visitado el lugar e incluso afirman que tuvieron familiares que eran de esa localidad. El único sustento para decir que Dobland alguna vez fue real son los relatos verbales y algunos artículos que supuestamente promocionaban el lugar. Actualmente el caso es incierto. Este caso es bastante misterioso. Las fuentes dicen que una mañana un grupo de estudiantes soviéticos fueron de exploración a una montaña. Como había nieve, el camino era muy accidentado y difícil. Dos miembros del grupo llevaron cámaras con las cuales iban registrando su camino. Lamentablemente se encontró a todos los miembros del grupo asesinados unos días después. La mayoría presentaba signos de violencia extrema y nunca se llegó a aclarar el caso. En 2014, Discovery Channel presentaría un documental en el que atribuye de estos ataques a un yeti. Esta hipótesis se basa en los rollos de fotografías que encontraron en las cámaras de los excursionistas, en las cuales se registra una entidad algo grande y borrosa. Actualmente el caso sigue siendo un misterio.
En una parte de Escocia, un grupo de arqueólogos descubrió un grupo de momias. Estas, luego de ser analizadas, presentaron anomalías en sus cuerpos, los restos óseos no coincidían. Luego de un estudio se concluyó que partes de los esqueletos de las momias pertenecían a otras personas. La explicación científica dice que probablemente estos cuerpos no tenían ciertas partes de su anatomía y para su entierro las reemplazaron con partes del cuerpo de otros. Los trilobites eran un grupo diverso de marinos artrópodos que existió a lo largo de la era paleozoica, desapareciendo del registro fósil al final del Pérmico. Actualmente se encuentran sus restos por todas partes del mundo. Sin embargo, algunos investigadores creen que todavía pueden haber especímenes vivos en el mundo. Se han tratado de realizar algunos experimentos para localizar a estos trilobites, sin embargo todos fueron cancelados por distintos motivos. Tras la disolución de la KGB y de la URSS, muchos documentos clasificados salieron a la luz. Entre todos ellos hay uno el cual fue a parar a manos de la CIA y cuenta esta historia. Una nave espacial bastante baja con forma de platillo apareció sobre una unidad militar, en medio de la realización de un ejercicio de entrenamiento de rutina. Por alguna razón desconocida, alguien decidió lanzar un misil tierra-aire en el platillo, que impactó y envió el objeto cayendo a la Tierra no muy lejos. 5 seres diminutos con cabezas grandes y grandes ojos negros se liberaron de los escombros de la nave estrellada, y se unieron antes de fusionarse de alguna manera, en un objeto singular que adquirió una forma esférica. Este extraño conglomerado de los 5 alienígenas comenzó a silbar y zumbar antes de brillar un color blanco brillante. Creció rápidamente en tamaño antes de explotar con una explosión de luz blanca deslumbrante. En ese instante, los 23 soldados desafortunados que estaban viendo la explosión se transformaron inmediatamente en postes de piedra. Los únicos sobrevivientes del evento fueron 2 soldados que estaban parados en un área sombreada y estaban menos expuestos a la luminiscencia letal. Los restos del ovni destruido y los soldados petrificados fueron transportados científica en algún lugar cerca de Moscú, donde se determinó que los cuerpos de aquellos que habían sido atrapados en la explosión petrificante habían sido transmutados en una sustancia cuya composición molecular no es diferente a la de la piedra caliza. En el departamento de Potosí en Bolivia se tuvo un avistamiento ovni por parte de una pastora llamada Valentina Flores. Ella cuenta que cuando fue a revisar a sus ovejas de noche se encontró con un extraño ser que estaba degollando al ganado. Ella, pensando que era un ladrón, decide arrojarle piedras. El ente se da cuenta de la presencia de la chica y le arroja un objeto parecido a un boomerang, para luego elevarse y perderse en el cielo. Las serpientes de cielo pueden interpretarse como dragones de un estilo oriental. Hay muchas personas que creen en la existencia de estos seres, pero aún no ha sido comprobado nada. Esta es una noticia curiosa. En 2012 en Reino Unido, un hombre disfrazado de pitufo, con un traje y la cara pintada de azul, fue visto corriendo y merodeando por un pueblo. El hombre se encargaba de molestar a las mujeres que pasaban cerca y la policía inició investigaciones contra él. Teke Coxey fue un hombre de 61 años al cual en 2017 se le realizó una cirugía abdominal en el hospital Stellenbosch en Sudáfrica. Luego de unos días de recuperación de repente desapareció de su habitación. La enfermera a cargo no sabía lo que había pasado, ya que ella lo había visto apenas 15 minutos antes de su desaparición. En la investigación determinaron que por su cirugía el hombre no podía caminar, por lo tanto quedaba descartada la idea de un escape. Lamentablemente unos días más tarde encontraron el cuerpo de Teke sin vida en una parte de difícil acceso en el techo del hospital. La autopsia determinó que las causas de muerte habían sido extrañas. Finalmente no se esclareció por completo cómo Teke pudo haber llegado al techo del hospital en el estado en que estaba. Este caso es curioso. En Estados Unidos se registró que una mujer defecaba constantemente en la calle en su rutina de entrenamiento. Si bien se enfocó principalmente en la propiedad de una familia, no la usó exclusivamente, dejando algunos de sus excrementos en otros sitios cercanos. La policía creía que las acciones de la mujer eran intencionales, ya que existían varios baños públicos dentro del bloque de la casa de la familia que podría haber usado. Finalmente la mujer dejó de hacerlo y nunca pudo ser identificada.
Entre 1955 y 1966 se registró que una extraña nube rosa se estaba comiendo a los habitantes de una zona rural en Estados Unidos. Las leyendas locales decían que un jefe nativo, tras ser muerto, contrajo una maldición que lo hacía vagar por la tierra en forma de la nube rosa. Se tienen registros que por lo menos una docena de personas desaparecieron tras de contacto con la nube, y el único rastro que dejaron fueron sus huesos. Según se cuenta, una extraña criatura se apareció en la localidad de Van Meter. Las descripciones de la bestia sugirieron que tenía grandes alas en forma de murciélago, dejó un terrible hedor donde quiera que fuera y, aún más extraño, disparó rayos de luz brillante desde su frente. Los habitantes del pueblo un día se organizaron y persiguieron a la criatura hasta una mina de carbón de la cual salió otra bestia más. Ambos entes se escaparon cuando los lugareños abrieron fuego, y no volvieron a presentarse en el lugar nunca más. En 1934 se registró uno de los casos más extraños en España. En un edificio de la ciudad de Zaragoza una familia reportó escuchar una voz que salía de una estufa. Esta voz era de hombre y constantemente hablaba sin callarse. Los habitantes del edificio también empezaron a escuchar que algo se movía por las paredes. El caso llegó a ser popular y muchas personas empezaron a interesarse en el tema. La policía tuvo que intervenir y hablaron con la voz que salía de la estufa. Se llevaron investigadores, médicos y psicólogos para evaluar la extraña situación. Finalmente las autoridades políticas intervinieron y aclararon que una mujer había estado haciendo los ruidos, mediante un estado llamado ventriloquismo inconsciente. La mujer aceptó la culpa y ahí acabó la historia. Sin embargo, aún en el edificio se reportan ciertas anomalías como sonidos de alguien moviéndose entre las paredes. En la ciudad de Chalons en 1598 se registró la ejecución de un hombre lobo. El ser respondía al nombre de Nicolas Damont. Este trabajaba como sastre en la ciudad, hasta que fue juzgado acusado de haber asesinado a varios niños. Según este, atraía a niños a su sastrería, los sometía a abusos, los asesinaba cortándoles el cuello y luego se los comía. También fue acusado de haber cazado a varios niños en los bosques en forma de lobo y, por tanto, de ser un hombre lobo. Cuando las autoridades registraron su sastrería, supuestamente encontraron huesos humanos en el sótano. Según los informes, Nicolas Damont confesó sus crímenes ante el tribunal. Sus confesiones fueron tan horribles que el tribunal ordenó que se destruyeran los documentos judiciales sobre sus confesiones. Fue condenado a ser ejecutado y, según dicen, invocó a Satanás mientras estaba en la hoguera. Lo curioso de este caso es que sí se tiene la certeza de que fue un caso judicial real. Y bueno, aquí termina este iceberg. Espero que se la hayan pasado muy bien en todos estos niveles. Si bien no todo salió según lo previsto, se trató de cumplir a cabalidad. Un saludo a todos los creadores de contenido que han participado de esta colaboración, y también saludos especiales a Blackoboy, uno de los subs más fieles que tiene este humilde canal. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.